bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, Crónicas desde la cancha y un argentino dice, se vuelven a unir para platicar un poquito sobre, vamos a empezar una serie de documentales o anécdotas sobre la historia de los mundiales, ya que estamos en un año mundialista. Próximamente se celebrará el Mundial de Qatar 2022. Y pues vamos a empezar con esta serie, empezando por el Mundial de Uruguay 1930. Pero antes de empezar con los datos y las estadísticas, pues quiero presentar a mis amigos y compañeros de aventura. Aquí a mi diestra está el buen Roger. ¿Cómo está, Roger? Saludos, bandita, me encuentro muy bien. Espero que ustedes se encuentren muy bien en casita, donde nos escuchen, donde nos vean. Y saludos a distancia, cuídense mucho. Y pues vamos a darle con todo. Venga. Vamos, y también saludo hasta la Ciudad de México, al buen Manzanas. ¿Cómo te encuentras, brother? ¿Cómo estás? Pues bien, carnalitos, aquí llegando de algunas actividades, pero pues no podíamos faltar, ¿verdad? Para esta serie de programas que vamos a tener aquí con el buen Lisandro desde Argentina, ¿no? Creo que va a estar muy, muy interesante esto. Y bueno, pues vamos a echarle todas las ganitas y ojalá les guste. Así es, y también, pues, como ya dijo el buen Manzanas, saludamos hasta Argentina al buen Lisandro. Lichi, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Todo bien, Puxi. Acá, básicamente a la madrugada de Argentina para hacer esta nueva aventura. Así es. Pues así es, bandita, ya estamos aquí los 4 integrantes de este videíto, pero vamos a arrancar, ¿no? Uruguay 1930, comienza el camino y la historia de los mundiales. Mi buen Lichi, a ver, platícanos un poquito cómo fue la decisión de que el primer mundial pues, se celebrara en tierra charrúas. Bueno, obviamente el mundial fue en 1930 y la FIFA decidió básicamente entregarle a Uruguay dicha competencia, ya que justo ese mismo año se celebraba el centenario de la Constitución. O sea, justo en julio de ese año se iba a celebrar básicamente 100 años que Uruguay se había independizado nada más ni menos que de Argentina. Entonces para celebrar eso, aceptaron que el mundial se organice en Uruguay. Dato curioso, digo, que ese mundial se organiza, obviamente, como era el primero, solamente eran de América y de Europa, no había de otros continentes. Y eran 3 equipos conformados por un grupo de 4 y el resto de 3. Pero eran 9 equipos de acá de América. De hecho, 7 eran de Sudamérica, ya que estaba Uruguay, obviamente, que era el que lo organizaba, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay, México y Estados Unidos. Así es, mi buen Lichi. Como bien lo comentas, pues se decide que el mundial sea en tierra charrúas por el tema de la celebración de la Constitución de los uruguayos. Y también, pues, un punto que hubo ahí para que más inclinara la balanza para que el mundial se hiciera en Sudamérica, pues fue que los países europeos, pues, venían de la crisis que estaba azotando aquel continente por la Primera Guerra Mundial, y entonces esto, pues, fue lo que detonó para que Uruguay fuera la sede del primer mundial de fútbol organizado por la FIFA, porque recordar que había habido 2 Juegos Olímpicos anteriormente en el que Uruguay pues ganó las dos medallas, ¿no? Sí, de hecho la última de esas 2 se le ganó la final a Argentina. Así es, mi buen Manzanas. ¿Qué otro datito nos tienes de esta elección de la sede en Uruguay? Pues sí, mira, como lo comentas, al definirse la sede en Uruguay, pues la participación de los equipos europeos fue muy limitado y precisamente como lo comentas, ¿no? Por la crisis que había dejado la Primera Guerra Mundial, los países europeos económicamente y por otras situaciones
pues estaban muy limitados, ¿no? Para poder hacer este viaje, ¿no? Recordemos que en esos entonces pues no había otra manera más que viajar en barco, ¿no? Entonces también era muy desgastante hacer un viaje desde Europa hasta Uruguay, ¿no? Es un viaje bastante largo en el cual pues en un barco pues tienes muy pocas posibilidades de realizar una buena preparación para un evento de este tipo, en el cual pues se limitaba nada más a hacer trabajos físicos, hacer trabajos de coordinaciones, de enlogación y pues nada de fútbol, ¿no? Porque no hay la posibilidad de practicar el deporte como tal en un barco, ¿no? Entonces la participación de los equipos europeos pues fue muy, muy limitada, ¿no? Básicamente la gran mayoría fueron equipos de América que pues no tenían, entre comillas, tanto problema para poder asistir a este evento, ¿no? Tengo el dato aquí de cómo quedaron los grupos en ese entonces. Sí, El grupo... ¿te puedo interrumpir, Tantito Manzanas? Adelante. De hecho, Uruguay se ofreció a pagarle todos los gastos a los equipos europeos que había invitado a su mundial, y de los 7 equipos europeos restantes que para conformar los grupos, de hecho nada más 4 accedieron, 3 no accedieron, y de hecho el mundial iba a ser de 16 equipos, pero pues como no accedieron 3 equipos europeos, el mundial fue nada más de 3 equipos, por eso un grupo era de 4 equipos y los otros 3 grupos eran de 3. Y eso que Uruguay se ofreció a pagarle todos los gastos a los equipos europeos. De cómo quedaron conformados los grupos para esa justa mundialista, fueron, como dice el buen Lisandro, fueron 4 grupos, 3 de 3 y 1 de 4. El primer grupo lo conformó Argentina, Chile, Francia y México, que fue el único grupo que se conformó por 4 países. El grupo número 2, Bolivia, Brasil y Yugoslavia. Grupo número 3, Perú, Rumania, Uruguay. Y grupo número 4, Bélgica, Estados Unidos y Paraguay. Entonces, como vemos, pues la mayoría de los equipos participantes eran equipos americanos. Y bueno, pues vamos a ver los primeros partidos, ¿no? De inaugurales, que fueron 2 partidos, uno con México-Francia, que desgraciadamente, y para empezar nuestra historia mundialista, pues perdimos, y el otro partido fue Estados Unidos-Bélgica, en el cual sorpresivamente Estados Unidos se impone por un marcador de 3-0 al equipo europeo. Así es, mi buen Manzanas. El partido inaugural pues se dio entre franceses y mexicanos. Por problemas de clima y todo, pues no se terminó de inaugurar el Estadio Centenario, que iba a ser el estadio donde iba a ser la inauguración, y se tuvo que jugar ese partido en el estadio de Pocitos, ahí muy cerca en la ciudad de Uruguay. Y ahí pues México le dieron la bienvenida a los franceses con un marcador de 4-1. En ese partido el primer gol, o el autor del primer gol, pues fue el francés. Recuérdame, mi buen Roger, ¿cómo se llamaba? Laurent, sí, eso, Laurent. Y por parte de los mexicanos, pues el héroe mexicano que metió su gol en ese mundial, el de la honra, como decimos en México, pues fue el buen Juan Carreño, mejor conocido como el Trompo. un dato agrego de la persona esta que había metido el primer gol del mundial, que es el francés Laurent, es que trabajaba en la empresa de Peugeot, dando ahí el inicio de que todavía era si bien era una competencia mundial, era de un modo semi-amateur, no eran jugadores que realmente vivan del fútbol. Así es. ¿Qué otro dato nos tienes por ahí, mi buen Manzanas? Pues mira, como bien lo comentan,
una de las personas involucradas en que se organizara y se llevara a cabo esta justa mundialista fue el francés Jules Rimet. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el trofeo, ¿no? El trofeo que se iba a entregar para esta justa mundialista. En un principio la copa, si vemos, es una imagen de se le llama en el mundo Victoria Alada, algunos lo conocen como ángel, con las alas abiertas. Y aquí hay un dato muy interesante. Esta figura se ha utilizado en para muchos eventos, muchas situaciones, ¿no? Que es la famosa Victoria Alada, y que hoy en día está muy, muy ligada con una marca muy importante de calzado deportivo. No sé si nos vayan a dar patrocinio, pero bueno, esto es un dato cultural, ¿no? La imagen que tiene la copa Jules Rimet es básicamente de una diosa griega que se le considera la diosa de la velocidad, la diosa del triunfo, que se llama, en griego se le conoce como Niken. Niken es más o menos la pronunciación, ¿no? Y esta imagen se ha utilizado precisamente por ser característica de la victoria, ¿no? Del triunfo. Entonces, la copa está inspirada en esta diosa, y bueno, por el nombre yo creo que ya más o menos identificarán a qué marca deportiva me estoy refiriendo, que es la famosa marca Nike. Ajá. Entonces, esta figura ha sido muy emblemática, no solamente para el mundo deportivo, ¿no? Sino para la historia y a nivel mundial, ¿no? Recordemos que aquí en México, para el festejo de nuestro centenario de la independencia, el gobierno francés nos hace favor de regalarnos una estatua que es muy, muy emblemática para todos los mexicanos, que es con la cual celebramos el día de nuestra independencia, que aquí en México lo conocemos como el famoso Ángel de la Independencia, que está en la Ciudad de México, en la calle de Reforma, conforma una glorieta, y es en base a se le llama más bien, aquí lo conocemos como Ángel de la Independencia, pero más bien es una victoria alada, y es la imagen de la famosa diosa Niken. Y para la copa Jules Rimet se utilizó esta imagen. Ajá. La base es mármol. Se había designado que en ese espacio se iban a poner plaquitas con los nombres de los equipos que fueran quedando campeones durante los siguientes mundiales. Esta copa se le puso de alguna manera, tenía otro nombre, pero obviamente en honor al personaje que de alguna manera pues incita y hace posible este evento, pues se le conoce como Copa Jules Rimet, ¿no? Que más adelante yo creo que platicaremos el desenlace tan triste que tuvo este trofeo. Ajá, y de alguna manera ver igual más adelante cómo se designa este torneo, ¿no? ¿Quién iba a ser el que finalmente iba a quedarse ya con este trofeo por designación del señor Jules Rimet? Él posteriormente designa que el primer equipo que ganara 3 mundiales iba a ser el dueño absoluto de esta copa. Así es, mi buen Roger, pero pues ya yo les tengo una pregunta a todos ustedes. ¿Saben en qué partido fue el primer penal en un mundial? Fue en el partido, un hombre de México, ¿no? Argentina. Exacto. Ahorita que estamos con el buen Lisandro, con nuestro amigo argentino, fue a Argentina-México, el segundo partido de Argentina. Cuando se enfrentó contra Argentina. De hecho, el árbitro boliviano Ulises Saucedo en ese encuentro marcó, señaló 5 penales, 5 penales, donde nos ganó Argentina 6-3.
Normal, ¿no? Sí. Normal, como siempre. Primero, Argentina venía de ganarle 1-0 a Francia, que Francia había jugado 2 días antes con México, como habíamos hablado, que había ganado 4-1. Y ahora se enfrentaba justo en la segunda fecha contra México. Pero México venía de perder también con Chile. Ya los mexicanos estaban afuera. Y había ocurrido una particularidad, que en los primeros 9 minutos ya Argentina estaba ganando 3-0. Después reaccionan los mexicanos y empiezan a atacar, y de ahí donde surge el primer penal, como dice el muy buen amigo Roger, que lo convierte, ¿cómo es que se llama, Roger? Espérame, aquí tengo el dato. Ay, que... No fue Manuel Rosas. Manuel Rosas, exacto. Así es. Manuel Rosas. De hecho, en este partido, Guillermo Estable marcó un triplete por parte de Argentina. De Argentina. Y habíamos arrancado ganando 3-0, se puso 3-1. Después se pone 4-1 Argentina. 4-3 se ponen los mexicanos ya a tiro, pero después termina Argentina ganando 6-3. Fue un partido muy peleado. De hecho, se dice que fue uno de los partidos más emocionantes del Mundial por la cantidad de goles que hubo y la cantidad de emociones. Sí, exacto, 9 goles en un partido, pues es algo emocionante y difícil que se vea en un Mundial, ¿no? Actualmente. Muy difícil. De hecho, igual ese Mundial fue caracterizado por un promedio de casi 4 goles por partido, porque el promedio era 3,7, 3,8 más o menos por partido. Dentro de todo, una buena cantidad de goles. Así es. Yo nada más quiero, redondear un poquito lo de la selección mexicana. Esta selección fue conformada por los presidentes del América y del Atlante en aquel entonces, que eran los equipos capitalinos. Toda la selección pues, prácticamente era del Atlante, del América y del Marte, que el equipo Marte pues pertenecía al ejército mexicano, y pues básicamente esos 3 equipos fueron los que conformaron la selección tricolor en ese mundial. Sí, por ahí también hubo algunos jugadores del club Necaxa, pero sí, básicamente fueron esos 3 equipos los que nos surtieron de jugadores, ¿no? Para este mundial. En nuestro uniforme, en ese entonces, pues empezó a ser la casaca guinda, short negro, y calcetas negras, ¿no? Que fue el primer uniforme que utilizó la selección nacional para representativo, ¿no? Fue nuestro uniforme representativo. Y un español fue el que nos dirigió a esa selección. Juan Luque de Serralonga fue el director técnico de la selección. Y bueno, pues pues no fue una buena participación de parte del conjunto mexicano, ¿no? Porque, como dice el buen Lisandro, no calificamos a la siguiente ronda. Fueron 3 partidos de los cuales nos gana Francia, Chile y Argentina. El de Argentina fue una goliza, nos pasaron por encima, pero fue el partido. Manzanas, sí. Tengo el dato de que México fue el peor equipo de ese mundial, ¿eh? Fue el que quedó, más diferencias de goles tuvo. Sí, por supuesto. O sea, fueron marcadores 4-1, 3-0 y 6-3, ¿no? En el último partido contra Argentina, tuvimos la oportunidad de por lo menos anotar más goles, ¿no? Que fueron 3. En el grupo 1, el que quedó en último lugar fue México, con una diferencia de goles de -9.
En el segundo grupo fue Bolivia, que tuvo una diferencia de -8, pero él jugó nada más 2 partidos Bolivia. Perú en el grupo 3 con una diferencia de goles -3. Y en el grupo 4 fue Bélgica con una diferencia de -4. O sea que el peor equipo de ese mundial fue México. Así es, fuimos, Ajá. Exacto. Para todo hicimos récord en este mundial, ¿eh? Exacto. Mira, si voltean la tabla, estamos en primer lugar. ¿Sí o no? Aviso. Lisandro, a ver, platícanos, ¿quiénes fueron los equipos que avanzaron a la siguiente ronda en este mundial? Para avanzar a la siguiente ronda, los que clasificaron fueron 4, porque eran 4 grupos, de los cuales el primero de cada zona clasificaba directo a semifinal. Los que clasificaron fueron, por un lado, Uruguay, que había ganado 1-0 a Perú y 4-0 a Rumania. Yugoslavia había sido el otro, que se enfrentaban entre sí. Y la otra semifinal se conformaba por Argentina, que había llegado al último partido contra Chile, de los cuales los dos habían ganado el partido contra Francia y los dos habían ganado contra México. Entonces era el que ganaba, clasificaba, ganó en el partido al final 3-1 y clasificó, y enfrentó a los Estados Unidos de Norteamérica, que, a ver, Estados Unidos... 6-1 fue el marcador. Sí, ganó 6-1, pero me iba a fijar cómo había salido en el grupo. Que le había ganado 3-0 tanto a Bélgica como a Paraguay. Así es. Y de hecho, en las semifinales los dos resultados fueron iguales, 6-1. Sí, tanto Argentina como Uruguay les fue, en pocas palabras, un trámite las semifinales, ya que los dos ganaron 6-1. De hecho, Argentina estaba ganando 6-0 y era como en los últimos minutos le metió el gol los Estados Unidos, como diciendo, le metió el gol del honor, como se dice acá en Argentina. Y así, de ese modo, llegaron a la final los dos. No sé, Manzana, si quiere agregar algo. Oye, mi buen Manzanas, antes de que comentes, Estados Unidos nos lleva delantera, ¿no? Ya estando en una semifinal en un mundial, ¿no? Sí, claro, o sea, fíjate que son, ahora sí que rascándole a la historia, aquí los que somos de CONCACAF, ¿no? Está la disputa, ¿no? De quién es el más grande, ¿no? ¿Te acuerdas que en algún podcast lo comentábamos, ¿no? En las pasadas partidos eliminatorios, ¿no? Donde Estados Unidos nos ganó y comentábamos, ¿no? En base a qué estábamos definiendo al más grande, ¿no? En el cual en algún momento, pues sí, México tomó la batuta, ¿no? Pero actualmente, pues, Estados Unidos nos rebasa. Y por ahí comentábamos, ¿no? Que a lo mejor históricamente, pues, México ha tenido más victorias, pero ahorita rascándole, pues, Estados Unidos, digo, obviamente es otro formato, lógico, pero pues como que ellos sí puede presumir de que ya pasaron a unas semifinales en un mundial. De hecho, Manzanas, Estados Unidos quedó en tercer lugar en esa competición, en ese mundial, pero no había partido, en ese tiempo el primer mundial no hubo partidos de tercer y cuarto lugar, sino que se definía por la diferencia de goles, ¿no? Y Estados Unidos pues tuvo una diferencia de goles de +6, porque los dos partidos ganó 3-0. Y más sin embargo, Yugoslavia ganó déjame encontrar el dato, fue 4-0 y 2-1, pero como le marcaron un gol, por eso se fue a cuarto lugar Yugoslavia. De hecho, Estados Unidos fue tercer lugar porque no recibió goles en la fase de grupos, ¿sí? Sí, como dice, ¿no? Era un formato totalmente diferente, más noble, por decirlo de alguna manera, y bueno, pero pues, y siendo un país que realmente dominan otros deportes, ¿no? Más que el fútbol, y pues mira, nos superaron en ese rubro, ¿no? Obviamente también México
tenía pues prácticamente poco tiempo de, por decirlo así, haber entrado al profesionalismo, de haber definido la federación, etcétera, etcétera, pero pues ya teníamos un poquito más de historia en ese aspecto, ¿no? Sobre todo que pues nos acobijaron equipos importantes, ¿no? Que nos dejaron escuela, ¿no? Por decir, los ingleses, ¿no? Que fueron los que de alguna manera trajeron el fútbol a México, ¿no? Y posteriormente por cuestiones de las etnias, ¿no? Que se juntan, ¿no? De México, España, ¿no? Hubo equipos españoles muy importantes aquí en México que al principio pues dominaban el área, ¿no? Entonces pues ya teníamos un poquito más de experiencia, pero bueno, creo que desde muy, muy atrás la historia se sigue repitiendo. Exacto. Creo que a México no se les da los mundiales, ¿verdad, mi buen Fuxi? Así es, tenemos mala suerte. Mi buen Lisandro, antes de que vayamos con la gran final del Mundial, ¿qué tal si platicamos un poquito de ese escenario, de ese estadio que es histórico? Para el fútbol es uno de los íconos a nivel mundial, el Estadio Centenario, que fue construido especialmente para ese Mundial. Y el Estadio Centenario hoy en día tiene toda la historia. El estadio en el que se jugó el primer Mundial y el estadio que actualmente tanto Peñarol como Nacional son los equipos que se enfrentan. O sea, al equipo que se enfrenten juegan ahí. Si bien Peñarol tiene su estadio, cuando va un equipo con mucha cantidad de hinchada que saben que van a llenar, van al Estadio Centenario. No recuerdo bien la cantidad de hinchada que tiene, pero es el estadio más grande literalmente de Uruguay. Creo que 90,000 personas, ¿no? Entran. Puede ser. Actualmente sí. Sí, es un estadio muy grande. Ajá, muy grande. Sí, de hecho, pues qué chistoso, ¿no? Nada más eran 3 sedes las que había en ese mundial, ¿no? Como dices, el Centenario, el Parque Central y el Estadio Pocitos, ¿no? Y ahorita estoy viendo este dato, ¿no? El Estadio Pocitos tenía una capacidad de 1,000 gentes. Sí, no tenía nada en ese momento. Pero sí, o sea, cada quien llegaba con su silla. Sí. Así es. De hecho, bueno, actualmente el Estadio Pocitos ya no existe, ya es una zona urbana en ese lugar. El otro estadio, el Parque Central, pues es el estadio de Nacional, donde juegan sus partidos de local. Y como dice buen Lisandro, pues el Centenario, casa de la selección, casa de Nacional y de Peñarol en partidos importantes. Bueno, el tercer partido de Argentina se da con la selección chilena, donde ambas selecciones tenían un punto en común. Las dos le habían ganado tanto a Francia como a México y solamente una de las dos podía acceder a las semifinales. Se enfrentan y hubo 3 goles en menos de 5 minutos. De hecho, Argentina mete el 1-0 a los 12 minutos, el 2-0 a los 13 y reacciona rápido Chile a lo que se venía una goleada y a los 15 se pone 2-1. Después termina siendo un partido más reñido, pero a los 51 minutos lo terminó liquidando Argentina para ya ganar definitivamente 3-1, dándole obviamente el pase a las semifinales. Un dato que no habíamos hablado y que en ese momento el ganador no se llevaba 3 puntos, sino que se llevaba 2. Argentina clasifica con 6 unidades al haberle ganado a las 3 selecciones. Y ahora hablo de la semifinal, que la semifinal le tocó con los Estados Unidos de
de Norteamérica, donde habían sorprendido hasta este momento. Habían sorprendido porque habían ganado 3-0 los dos partidos. Tenían 6 goles a favor y 0 en contra. Pero cuando se enfrentan a la Argentina, en pocas palabras, les fue un partido de todo fácil, porque ganó 6-1 en el resultado global. De hecho, se puso 6-0 y sobre el final logró descontar los Estados Unidos. Yo te tengo una pregunta, mi buen Lisandro. Tengo una pregunta para ti. Dime. Primer mundial de estos equipos, pues, americanos, del continente americano y del continente europeo. Primer mundial que se realiza ante la FIFA. Tú, como siendo argentino, pues, ¿qué sientes de tu selección al llegar a la final en el primer mundial que se celebró? Y obviamente me pone contento que una de las 13 selecciones que puede decir jugamos el primer mundial, me pone muy contento la actuación. Y si bien Argentina pierde la final, que ahora la vamos a charlar, me pone feliz que haya salido segundo y que esté en el podio, literalmente. Algo muy, muy copado también, muy bueno, es que un montón de selecciones de Sudamérica se dieron el lujo. Hoy en día clasifican 4 al Mundial y la quinta va a repechaje en la eliminatoria, por ejemplo, de CONCACAF, y sin ir más lejos, en ese Mundial, 7 de las hoy 10 selecciones que pelean por ir a jugar al Mundial tuvieron el honor de ser una de las 13 selecciones. Un dato no mayor. Exacto. Bueno, y tengo otra pregunta para mi buen Fuxi, mi hermano Fuxi, y para el buen Manzanas. ¿Ustedes qué sienten que el primer mundial Estados Unidos quedó mucho mejor que la selección mexicana? Lo pregunto porque sabemos que, pues, nuestro rival del área es Estados Unidos. ¿Ustedes qué sienten de que Estados Unidos quedó en tercer lugar en ese mundial y México en el último lugar? Pues híjole, vas, Fuxi. Pues mira, la verdad, pues en aquella época, pues sabemos que la selección mexicana, pues ahora sí que los jugadores, pues no eran profesionales, eran amateurs. La mayoría, pues, no se dedicaba al 100% al fútbol. Yo creo que un punto importante que ayudó a la selección norteamericana, pues yo creo que ha sido el trabajo más físico que tienen ellos. Posiblemente eso los ayudó a competir de mejor manera en este torneo. Y pues no sé, a lo mejor los rivales también, pues a nosotros nos tocaron realmente Argentina, que fue el que llegó a la final del mundo, y a la final de la Copa, perdón, y Francia, ¿no? Uno de los países, pues, que mejor jugaban fútbol en aquel entonces. Pues sí, creo que yo creo que bien lo comentas, ¿no? A lo mejor la preparación física que tuvo Estados Unidos fue lo que a lo mejor marcó diferencia en comparación con la selección nacional, ¿no? Bien comentas, creo que en México todavía no se vivía del fútbol, ¿no? Las personas, los jugadores que participaban en este deporte, en sus respectivos equipos, pues la mayoría no era a lo mejor su principal actividad económica, ¿no? La mayoría eran trabajadores, muy posiblemente en cuestiones de entrenamientos, pues todavía no estábamos tan avanzados, ¿no? Sabemos que en Estados Unidos esa parte es muy importante, ¿no? Los atletas americanos siempre se han distinguido por ser deportistas muy entregados, ¿no? Y con muchas facilidades, ¿no?
para poder desempeñar un mejor esfuerzo físico, ¿no? Siempre cuentan con un potencial económico superior a México, ¿no? Y eso les permite traer. Esa es lo que yo le decía también a comentar, de que pues lo que es ¿cómo se llama? La Federación de Estados Unidos, o sea, lo que el deporte más que nada que ayuda a los deportistas, más que nada gabachos, que a los mexicanos, creo que aporta más, ¿no? Aporta más, los ayuda más, y pues los dedica al 100% para hacer su deporte, ¿no? Sin en cambio los mexicanos pues como que le luchan más, no sé, tienen que hacer más sacrificios para estar en donde están, ¿no? Sí, así es. Yo creo que la parte, el americano es más metódico, ¿no? Siempre es más disciplinado en cuestiones tácticas, ¿no? Siempre son muy estudiosos, ¿no? Del deporte en sí y de sus estrategias, ¿no? En México creo que era más bien de garra y corazón, sobre todo por los equipos mexicanos, ¿no? Recordemos que en esos entonces realmente los equipos fuertes aquí en México eran equipos españoles, ¿no? Los que realmente estaban en primer lugar, ¿no? En nuestra liga, ¿no? Todavía no se conformaba una liga como la que hoy conocemos, ¿no? La Federación Mexicana de Fútbol como tal, el torneo como tal, todavía había muchos torneos locales, ¿no? Las ligas tapatías, los de aquí de la capital, etcétera, todavía no se conformaba un fútbol, como el que ahora conocemos, ¿no? Entonces la mayoría de los jugadores mexicanos, pues lo hacían más que nada pues por hobby, ¿no? Porque como te digo, no se podía en esos entonces vivir para estar al 100% en el fútbol, ¿no? Apenas todavía no había buenos preparadores físicos, apenas estábamos en cuestiones tácticas, y yo creo que eso pudo haber marcado la diferencia, aunque como comenté hace rato, realmente ya estábamos un poco más avanzados en cuestiones futbolísticas, porque bueno, pues se volvió deporte con el paso del tiempo, pues el deporte nacional, ¿no? Aparte de, bueno, pues el boxeo, que es lo que nos ha caracterizado también. Y en Estados La lucha Unidos, libre. La lucha libre también. La lucha libre y mexicano. O sea, todos se llevan por lo así. Es lo que México creo que aporta más a todo el mundo, ¿no? Lo que es la lucha libre, lo que es el fútbol, lo que es el boxeo. Pero yo digo que pues yo me siento orgulloso de que pues México participó en el primer mundial que se celebró. O sea, estoy orgulloso, aunque haya quedado en último lugar, pero pues México estuvo presente. Comenzamos la historia, ¿no? Comenzamos la historia de este deporte, de estas competiciones, tal vez no de la forma que quisimos o que quisiéramos, pero pues ahí estuvimos presentes. Pero ya hablo, ¿no? Argentina-Uruguay, Uruguay-Argentina, la final del Mundial de 1930, mi buen Lisandro. Ya se habían visto las caras de estas dos selecciones años atrás en Juegos Olímpicos, en donde Uruguay pues había ganado la final, ¿no? Sí. Bueno, acá el resultado también es más o menos igual. La final entre Argentina y Uruguay se jugó el 30 de julio en el Estadio Centenario, donde hubo desde el arranque un hecho que era un ambiente medio hostil, se podría decir, porque tanto Argentina como Uruguay se disputaban que querían jugar con su pelota. Hoy en día la FIFA da el peso de la pelota, cómo tiene que estar hecha, cuánto aire se le debe poner, pero en ese momento era como cada uno jugaba con la pelota que estaba acostumbrado. Y
Argentina y Uruguay tenía una diferencia entre una y la otra. Entonces era como, no, yo quiero jugar con la mía, ellos querían jugar con la otra, y así. Se llegó como a un acuerdo en donde en el primer tiempo se iba a jugar con la pelota argentina y el segundo tiempo con la pelota uruguaya. Sí. Comenzó el partido y Uruguay primero se pone en ventaja y igual a los pocos minutos logra reaccionar Argentina e incluso se pone ellos en ventaja, terminando el primer tiempo. Cierran el primer tiempo y Argentina gana 2-1. En el segundo tiempo, ya a los 12 minutos más o menos, Uruguay lo empata y posteriormente terminan saliendo 4-2 a favor del fútbol de los uruguayos, coronándolo obviamente campeones del mundo y Argentina terminando subcampeona mundial. Después hay algunos dichos populares, algunos dicen verdad, otros dicen que es mentira, que en el segundo tiempo como que recibieron mucha presión desde el público los argentinos y no les quedó mucha opción que no seguir contraatacando y por eso también pudieron haber perdido. La cuestión es que el campeón es Uruguay y merecido se ve que lo tiene. Sí, yo creo que uno de los favoritos o el favorito en ese entonces era Uruguay, ¿no? Creo que venía desplegando un fútbol bastante vistoso, ¿no? Bastante deslumbrante, ¿no? Creo que uno de los antecedentes que traía la selección uruguaya era en las Olimpiadas de París, ¿no? En 1924, donde quedan campeones y mostrándole prácticamente al mundo el fútbol que ellos desplegaban, ¿no? Tanto a nivel colectivo como a nivel individual, ¿no? Creo que era en ese entonces una selección bastante poderosa y bueno, pues ahora sí que al final en la cancha fue donde hablaron, ¿no? Donde se demostró. Sí, en el 24 y en el 28, creo que, si no me equivoco, son los dos que ganó. Fue bicampeón de los Juegos Olímpicos y bueno, esa gran etapa uruguaya es como que la terminó de coronar gritando campeón del mundo. Después, en el Mundial. De hecho, un dato de eso, la playa de la selección uruguaya cuenta con 4 estrellas, el escudo. Significa claro, los dos títulos de Juegos Olímpicos y los 2 de Mundial. El primero que estamos hablando de 1930 y el que ganó posteriormente. Así que por eso cuenta con 4 estrellas su escudo. Exactamente. De hecho, hasta hace poco FIFA se lo reconocía como no mundial, sino logrado porque esos 2 Juegos Olímpicos habían estado como en un acuerdo entre FIFA y Juegos Olímpicos para organizarlo y por eso era con las selecciones mayores. Después, en los siguientes mundiales como que se dividen y por eso los Juegos Olímpicos empezaron a ser sub-23 con 3 jugadores mayores permitidos. Por eso es que le permitía las 4 estrellas. Ahora estaba el debate de si le permitía o no le permitía seguir usando las 4 estrellas. Exacto. Yo tengo una pregunta para mi buen Lisandro. ¿Nos podrías decir quién fue el campeón goleador de ese mundial? El campeón goleador es un jugador recalculo. El jugador, total se edita. El jugador que salió goleador ese año, como hincha de San Lorenzo, me duele, pero bueno, es Guillermo Stabile con 8 goles
de la selección argentina, obviamente, que era de Huracán proveniente. En esos años, Huracán era uno de los grandes, creo que ganó 4 o 3 títulos en la era amateur, y era uno de los equipos fuertes. Y obviamente uno de sus jugadores era él, que fue el goleador de la Argentina y del Mundial. Exacto. Orgulloso, ¿no? Orgulloso de que tu selección haya llegado a la final y pues de que el campeón goleador haya sido argentino. Sí, obviamente, me pone re contento. Lástima, obviamente, que no lo pudimos conquistar. Hubiera sido lindo que Argentina sea el primer campeón del mundo y no el subcampeón, pero bueno, lo importante es llegar. Dicen que para ganar finales hay que llegar. Primer punto. Así es, maldita, así es, amigos. Pues esto fue lo que aconteció o sucedió en el Mundial de lejano ya 1930, en tierra charrúas, en la República de Uruguay, donde hace casi 92 años. Casi 92 años. A punto de cumplir el centenario ya de esta justa mundialista, donde los charrúas pues se consagran campeones, Argentina subcampeón. El campeón de goleo, pues ya sabemos que fue Guillermo, ¿qué me dijiste? Stabile, argentino. México, pues desafortunadamente inauguró el mundial, lo inauguramos mal, de mala forma. En último lugar. Pero pues ahí tenemos también nuestra historia, Juan Carreño, el primer mexicano en anotar un gol en un mundial. Y pues... ¿El famoso qué? El Trompo Carreño. El Trompo Carreño. El primer gol de penal tienen. El primer gol de penal, exacto. También tenemos el último lugar del mundial. El campeón. Y tenemos el récord hasta la fecha de no jugar el quinto partido. Tenemos el récord, ¿eh? Así es, algo que más con lo que quieran cerrar este episodio, este video de Uruguay 1930, Manzana, Richie. Pues fíjate que yo tengo un dato ahí, hablando y el buen Lisandro, bueno, estará familiarizado con esto, ¿no? Con eso de la hinchada, de los cánticos y todo esto. Una de las primeras porras que se da en un mundial precisamente fue de la hinchada, ¿no? O aquí como se le conoce como porra mexicana, ¿no? Que es una porra que muchos conocemos, ¿no? Y se utiliza para muchos eventos, ¿no? El famoso Chiquitibuna la Bim Bomba, que sus orígenes vienen principalmente del equipo América, que en esos entonces hacía algunas giras hacia América, y pues ellos requerían o necesitaban un cántico de batalla, ¿no? Entonces se le da este reconocimiento al jugador americanista Carlos Garcés, que durante un viaje en tren hacia Guatemala empieza a idear cuál podría ser ese canto, ¿no? Cuenta la leyenda que él se inspira más o menos en el sonido del tren, del andar del tren, la primera palabra o frase, que es el chiquiti, por el paso del tren, ¿no? Del chiquiti, 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 chiquiti. Y de ahí empezaron los demás jugadores a complementar la porra, que es la que actualmente conocemos, ¿no? Como el chiquitibuna la bim bomba, chiquitibuna la bim bomba. Y posteriormente, esta misma porra la adoptan para los juegos de la selección nacional en Uruguay, y fue de las primeras porras reconocidas a nivel mundial, ¿no? Junto con, bueno, ya los famosos cánticos argentinos y uruguayos, ¿no? Y bueno, una de las anécdotas, igual así como los datos que dan, ¿no? O sea, en algo teníamos que también sobresalir, y bueno, fue precisamente también por esa
esa porra. Qué buen dato, qué buen dato, mi buen Manzanas, yo no sabía eso. No, ni yo. Yo no lo sabía. Pero a ver, Manzanas, échate la porra completa. Chiquitibuna, la bim bomba, chiquitibuna, la bim bomba, alabío, alabao, a la bim bomba, México, México, ra, ra, ra. Eso. ¡Vamos! Así es, mi buen Manzanas. Y ya después en el Mundial del 86 estaremos comentando precisamente por qué se hizo tan famosa esa porra. Todavía más famosa. Por la buena delantera que teníamos. Exactamente. Bueno, que tenían. Así es. Pues no sé, Lichi, ¿quieras cerrar con algo de este episodio del Mundial Uruguay 1930? Yo ya estoy, como dije, ya me pone muy contento las posiciones que consiguió Argentina, los logros que consiguió Argentina. Me gusta haber visto que los equipos sudamericanos y de América en sí hayan sido tantos los que participaron. Eso es algo muy bueno de mi parte. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, 1934. Así es, nos vemos, bandita, gracias. Estaremos próximamente para el siguiente episodio con el Mundial de Italia 1934. Pues sí, viajando en el tiempo con nuestro amigo argentino y Crónicas desde la cancha. Crónicas desde la cancha y un argentino dice. Así que recuerden, bandita, suscribirse a ambos canales, ahí habrá contenido de toda la historia de los mundiales. Comenten, suscríbanse, denos like y pues, si compartan, y si tienen alguna anécdota de este mundial, pues háganlo saber y la estaremos comentando en el próximo video, ¿no? No me queda más que agradecerles a mis compañeros, al buen Roger, al buen Lichi hasta Argentina y al buen Manzanas hasta la Ciudad de México. Y acuérdense, coman frutas y verduras con tortilla. Todos. ¡Sí!